Gernika Lumoko udalak eta Gernika Zarra historia taldeak elkarlanean George Stier kazetaria omendu dute. Bombardaketari buruz nazioarte mailan hitz egin zuen lehen kazetarietako bat. Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkateak, hartu du parte nagusiki Stierren omenaldi honetan eta lore eskaintza ere burutu dute. George Stier, Matthew Corman, Noel Mons eta beste kazetari batzuri esker jakin zan munduen Gerniken gertatutakoa gaur 84 urte. Gernike lurgainean suntzituta eta erreta geratu zen. Asko izen ziren hildakoak euriri eta bombardaketa bizi zuenari, lekukoari, gure omenaldirik beroena. Memoria historikoa da guri geratu jakun ondarerik handizena, eta hor memorian zauziedanok biktima guztizen. Hoy, 26 de abril, conmemoramos frente a George Stier, periodista inglés que dio a conocer con valentía y verdad al mundo la tragedia de aquel lunes fatídico para el pueblo de Gernika, el aniversario 84 del bombardeo que acabó con la mayor parte de las edificaciones de nuestra villa y aniquiló sin consideración alguna a niños, mujeres y hombres indefensos. Hago un sentido homenaje a las víctimas y supervivientes de esta tragedia que siempre estará en la memoria de todas las generaciones con sentimientos de perdón y reconciliación y de esperanza en la no repetición. Sin embargo, hoy también nos acucia la calamidad de la pandemia y aunque no es lo mismo que la guerra, nos enfrentamos a necesidades y batallas diarias que demandan sacrificios. Las víctimas de esta enfermedad, las esperanzas y los proyectos destruidos son testimonios de la necesidad del apoyo mutuo. Si bien las grandes potencias se han unido en generar una salida sanitaria con el desarrollo de vacunas, hacemos hoy un llamamiento a que éstas lleguen a la gran parte de la población mundial y así como se unieron en una causa médica, también se unan en una política económica que beneficie a una gran parte de la población que está hundida en la pobreza y que con esta pandemia se ha agudizado aún más. Un mundo justo es un mundo en paz. A nuestro pueblo, deciros que somos símbolo de esperanza, de reconciliación y de fuerza, que saldremos adelante con el apoyo, trabajo y solidaridad de todos, que unidos lo podremos lograr. Eskerrik asko.